Bueno, es tan maravilloso estar aquí esta mañana con todos ustedes, realmente. Esta es mi primera vez aquí en la primera iglesia bautista de Bentonville. Soy pastor de la primera iglesia bautista en Glen Estey, cerca de Cincinnati, como dijo Chris. Y de hecho, nuestros auditorios son muy similares y eso me hace sentir más como en casa. Estoy tan bendecido de estar aquí porque amo a su pastor y a su esposa. Chris y Amy, la primera vez que los conocí, había unos 30 pastores y 30 esposas en una pequeña conferencia. Chris y yo congeniamos de inmediato y hemos mantenido el contacto. Y de hecho, Chris acaba de predicar en nuestra conferencia de misiones ayer mismo, en febrero, y qué bendición fue eso. Y nuestra gente realmente lo amó y estoy muy agradecido de estar aquí hoy. Mis padres vivieron hasta los 83 y 81 años. Los padres de mi esposa, su madre vivió hasta los 92 años y estaba bien de salud hasta el momento en que tuvo un derrame cerebral. Su padre murió a los 75 años. Es algo realmente interesante. Falleció mientras compartía su fe con alguien en la tienda de conveniencia de una gasolinera. Y lo último que le dijo a la persona que estaba testificando, dijo: si muriera hoy y no llegara a casa en Goldsboro, Carolina del Norte, dijo, sé exactamente dónde estaría. Y cayó muerto justo ahí mismo. En serio, de verdad, vivió hasta los 75 años. Mi esposa Joy acababa de cumplir 65. Permítanme contarles un poco sobre mi esposa Joy. Ella sirvió a Jesucristo desde el momento en que fue salvada siendo una niña. Cuando fuimos a la universidad, mi esposa siempre recibía premios de la universidad a la que fuimos. Ella recibió el premio al carácter. Entró en el ministerio juvenil y estuvo en el ministerio juvenil durante unos 8 años. Joy fue muy querida por esos estudiantes y por la iglesia. He estado en Cincinnati pastoreando la misma iglesia durante 36 años. Y realmente no conozco a ninguna esposa de pastor que pudiera ser más amada de lo que fue mi esposa. Como madre fue amada, como abuela fue adorada. Es interesante. He vivido lo suficiente como para ver a personas de nuestra edad que no sirven a Jesucristo, que no caminan con Él, que realmente no aman a su cónyuge, que no son tan buenas madres o abuelas, y sin embargo viven hasta los 85, 86, 88 años. Y mientras estoy aquí frente a ustedes en esta mañana, en realidad aún todavía no siempre tiene sentido para mí. ¿Sabes que el COVID golpeó en marzo de 2020? Muy interesante para mí porque como pastor fue casi como una semi-jubilación. Fue como si todo se cerrara y no hubiera visitas al hospital. No más visitas, no más consejería, no reuniones de personal. Solo predicaba a una cámara. Y mi esposa y yo comenzamos a pasar mucho tiempo juntos. Veíamos una película casi todas las noches en nuestra casa. Dábamos muchos paseos. ¿Qué más vas a hacer? No hay restaurantes abiertos ni nada más, ¿verdad? Realmente era así es como se sentiría la jubilación. Pero solo 3 meses después de que llegó el COVID, mi esposa recibió la noticia de que tenía cáncer. Y la vida se detuvo tal como la conocíamos. Comenzamos a orar más, orar con diligencia y fervor. Y realmente personas de diferentes lugares del país estaban orando por Joy para que su cáncer estuviera bien y desapareciera. Terminamos con los mejores médicos que pudimos encontrar. Y teníamos muy buenos médicos en Cincinnati. Ellos se acercaron y dijeron, realmente creemos que hay un medicamento que se encargará del cáncer y estarás bien. Y la pusieron en una inmunoterapia y 3 semanas tras que comenzó la inmunoterapia,
Me desperté en medio de la noche con mi esposa vomitando profusamente. La llevé al hospital, descubrimos que la inmunoterapia la había puesto en un estado de diabetes tipo 1 y estaba en cetoacidosis diabética. Y así, a partir de ahí, comenzamos a tratar de averiguar ya que cada célula fue destruida en su páncreas y ahora ella es una diabética tipo 1 con su cáncer. El doctor dijo que no hay nada que podamos hacer aparte de una cirugía severa y drástica. ¿Sabes cuando la muerte y el dolor y la desesperación te devastan completamente? ¿A quién acudes? ¿Y qué haces tú? Hay una historia que probablemente todos conozcan. Se encuentra en Juan capítulo 6. Y en el capítulo 6 de Juan, la historia interesante y simple de la alimentación de los 5,000 es bastante genial, ¿no es así? ¿No te hubiera gustado estar allí? Es como si lo hubiéramos escuchado lo suficiente para ponernos allí. Si alguna vez has estado en un viaje a Israel y tienes oportunidad, tómalo. Estuve allí donde probablemente ocurrió y todo tiene sentido. Allí mismo en el mar de Galilea, 5,000 personas fueron alimentadas con el almuerzo de un niño. ¿Y sabes cómo fue? Estaban absolutamente emocionados. Quiero decir, ¿cómo no estarlo? No solo te alimentan, sino que también ves un milagro con el almuerzo de un niño. Y es interesante, vinieron a Jesús al día siguiente. ¿Recuerdas esa parte de la historia? Y solo querían tener más comida. Pero Jesús les respondió. Y en el capítulo 6 de Juan, así es como Jesús respondió. En realidad, versículo 26. De hecho, Jesús les respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque visteis los milagros, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Y luego les dice algo. Les enseña algo. Dice, no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que perdura para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él lo ha sellado Dios el Padre, sellado. Jesús entonces les dio una lección realmente difícil. Habían venido, querían más comida, no solo querían ver quién era Jesús y de qué se trataba, querían más comida. Y así Jesús les enseña. Él dijo, mi propósito en la vida y al venir a esta tierra no es dar comida a la gente todos los días. Él dijo, mi propósito es enseñarte algo importante, enseñarte que yo soy el pan de vida. Pero esto es lo que quiero que noten muy bien esta mañana. Es muy importante. Capítulo número 6, versículo número 60. La Biblia dice, muchos, por lo tanto, de sus discípulos, sus seguidores, cuando oyeron esto, dijeron, esta es una palabra dura, ¿quién puede escucharla? Cuando Jesús supo en sí mismo que sus discípulos murmuraban sobre esto, les dijo, ¿esto os ofende? Esa es una buena pregunta. Él se acerca a sus discípulos y seguidores que dijeron estar comprometidos con Él. Él les dijo, ¿esto les ofende? Él dijo, ¿tienes un problema con lo que le he dicho a la multitud de personas? Versículo 66. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Nos vamos, no pueden alimentarnos. Enseñanza difícil. Hemos terminado. Versículo 67. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿también se irán entonces? Entonces Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando la vida nos devasta,
¿A quién irás? ¿Y a quién acudirás? Seré honesto con ustedes esta mañana. No ha habido nada en toda mi vida, nada, que me ha devastado tanto realmente como los últimos 2 años. La desesperación, la muerte del amor de mi vida. Le dije a alguien recientemente, porque dijeron que nunca habían visto un matrimonio mejor que el nuestro. Y dije en una escala del 1 al 10, diría que fue un 9.5. No creo haya perfección en ningún lado. Y el matrimonio que tuvimos, cuando me casé con ella, honestamente pensé, porque estaba en el seminario, y pensé, Dios tal vez me usará algún día porque no la va a desperdiciar conmigo si no me va a usar. La pregunta seguía viniendo a mi mente antes de que mi esposa falleciera. ¿A quién voy a acudir cuando ella muera? ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Sabes por qué? Porque probablemente tuve a uno de los mejores predicadores que he tenido en mi púlpito en mi iglesia. Uno de los mejores consejeros y tan sabio como realmente podía ser. Y su encantadora esposa, ella era una mujer muy hermosa. Cuando ella falleció, lo vi desviarse. Verás, hay una bifurcación en el camino para casi todos, en algún lugar, de alguna manera, de algún modo. Y así, hoy quiero pedirles que reflexionen conmigo. Cuando la desesperación llegue a sus vidas, ¿a quién acudirán? Y quiero presentarles a ustedes solo un par de áreas para cuestionar. ¿A quién acudiré en tiempos de pruebas? Si hay algo que he aprendido de la Biblia es que las pruebas afectan a todos. Quiero decirte, si estás aquí hoy y dices mi vida es bastante normal, cuenta tus bendiciones. Lo digo en serio, amigo. Sé bendecido. Tú dices, bueno, es algo mundano. Y yo te respondo, sé feliz, anímate, pero las pruebas le llegarán a todos. Y si hay otra cosa que he aprendido en las Escrituras y mi experiencia, es que las pruebas no parecen cesar cuando estás en medio de la mayor tormenta. Piensa en los discípulos. Están en la tormenta allá en el mar de Galilea, aterrorizados, y uno pensaría que eso es suficiente, ¿verdad? Pero no. Ahora piensan que hay un fantasma caminando hacia ellos. Parece que las pruebas se acumulan. Las pruebas no parecen cesar en medio de la intensa tormenta, más bien parecen acumularse una tras otra. Y hoy ni siquiera puedo empezar a decirles y explicarles cómo realmente me colmaron. Satanás no se queda sentado y dice, creo que Brent Snook está realmente deprimido, tiene muchas pruebas, creo que le daré una tregua. No. ¿Sabes qué descubrí cuando estás deprimido? Viene a rematar, definitivamente, sin duda. Mi esposa terminó teniendo que someterse a una cirugía horrenda el 16 de noviembre de 2020. Una cirugía que no le desearía ni a mi peor enemigo. Y todas las dificultades de esa cirugía y el proceso fue durante el COVID. Fuimos al Centro de Cáncer James en el centro de Columbus, uno de los mejores del país para el cáncer. Y con el COVID fue muy difícil. Nunca olvidaré al doctor saliendo hacia mí después de unas 5 horas y se suponía que la cirugía duraría unas 10 horas y diciéndome que el cáncer había llegado a su pelvis. No esperaban eso. Él estaba emocionado. Ya sabes cómo son los cirujanos. Estaba emocionado. Dijo, tengo al equipo de radiación y juntos vamos a bajar 4 pisos y vamos a llevar a tu esposa y allí podremos aplicar la radiación justo allí en la pelvis.
En febrero, la radiación y la quimioterapia comenzaron para Joy después de que regresamos a Cincinnati. No puedo empezar a decirte lo difícil que fue. Una temporada tan difícil, pero el 1 de marzo ella tocó la campana con el doctor Bill Barrett. El doctor Bill Barrett es uno de los mejores doctores del país y ella tocó la campana. ¿Enferma? Sí. Pero el dolor continuó sin cesar. Fue por la cirugía, fue tal vez por la quimioterapia y la radiación, o ya había vuelto el cáncer. En junio descubrimos que el cáncer había regresado después de esa horrible cirugía. Solo 7 meses después de una cirugía extremadamente difícil, el cáncer volvió. Verás, las pruebas de ese año habían sido de manera increíblemente abrumadoras. Y solo pensaba, ¿cuándo terminará? Las dificultades del tratamiento. Ella nunca fue capaz de sentarse derecha. Tenía que reclinarse en todos lados. Y consultas. En junio nos paramos frente a nuestro médico con gran emoción y nerviosismo, y nunca olvidaré esas palabras. Como el cáncer había regresado, dijo: si no haces nada, tendrás 6 meses, tal vez 1 año. Entonces, ¿qué haces? Bueno, definitivamente vas a buscar una segunda opinión, ¿verdad? Fuimos y obtuvimos una segunda opinión. El doctor dijo: hay un tratamiento sin marca que posiblemente pueda ayudar, pero es sin marca. Así que empecé a lidiar con la compañía de seguros. Nunca olvidaré al doctor diciéndome: no pagarán por esto, no te cubrirán, han dicho un no definitivo. Y le dije: está bien, haz el tratamiento. Haz el tratamiento. Él dijo: no funciona así. Yo dije: mira, venderé mi casa, no me importa, haz el tratamiento. Habrá momentos en medio de tus pruebas difíciles en los que Dios casi parece estar en silencio. Pero encontré consuelo en la palabra de Dios. Y acampé y también viví con muchos hombres como David, como Job, Habacuc. David pasó por un periodo de tiempo y dijo en el Salmo 13, versículo 1, ¿hasta cuándo, oh Señor, hasta cuándo me olvidarás? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Te voy a decir, hubo momentos en nuestra prueba en los que Dios parecía estar en absoluto silencio. Y la carga era absolutamente abrumadora. ¿Alguna vez has tenido un momento en tu vida en el que parece que no puedes tomar un descanso? Donde es solo. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Charles Billingsley? ¿Alguien? Charles Billingsley iba a venir a nuestra iglesia y Joy estaba emocionada. Le encanta la música. Pero, ¿cómo iba a poder sentarse en esa silla? Y nosotros, tengo un hombre en nuestra iglesia que vende para grandes corporaciones, muebles y sillas y todo eso. Y fuimos a él para averiguar cómo Joy podría venir y oír a Charles Billingsley y a ver si encontrábamos una silla especial para Joy. Y así encontramos una, la conseguimos y sí funcionó. Y ella la probó en nuestra casa. Y yo estaba tan emocionado porque ella estaba tan emocionada. Joy quería estar allí con tantas ganas, pero esa tarde, alrededor de las 3, en lugar de prepararnos para ir a la iglesia a las 6, estábamos de camino a la sala de emergencias del hospital UC. Señor, ¿acaso no podemos tomar un descanso?
Dices, ¿estabas realmente enojado? No, no lo estaba. ¿No? ¿Estabas confundido? Absolutamente, sí. Verás pruebas. En medio de nuestras pruebas, David dijo en el Salmo 13, y ¿cómo deberías leer ese salmo si estás en algún tipo de prueba y desesperación? Desde el momento que fue ungido rey hasta el momento que se sentó en el trono de Israel. Dicen que fue alrededor de 15 años. Y la mayor parte del tiempo, ¿qué estaba haciendo David? Corriendo. Pruebas. Una prueba tras otra prueba, una cueva tras otra cueva, de nuevo. Él simplemente está huyendo. En el capítulo 13 dijo, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo me olvidarás? ¿Hasta cuándo tendré tristeza en mi corazón y en mi ser? ¿Hasta cuándo será exaltado mi enemigo o el cáncer sobre mí? Y luego dijo, oh Señor, ilumina mis ojos para que no duerma el sueño de la muerte. Señor, siento que voy a morir, dijo. Salmo 142, versículos 1 y 2. Oh, cuán cruciales son. Y debido al tiempo, no quiero leerlos. Pero quiero decirte, si lees el Salmo 142, en un momento en que él estaba tan desorientado y abandonado, y deprimido y derrotado, y cuando nos sentimos abandonados, es mejor que sepamos a quién debemos acudir. Es mejor que sepamos a quién acudir. ¿Sabes lo que dijo? Versículo 1, clamé al Señor. En las pruebas de David, hizo dos cosas según el Salmo 142. Una cosa que hizo fue derramar su corazón ante Dios. Literalmente derramó su corazón ante Dios. Dijo en el versículo 3, cuando mi espíritu estaba abrumado. ¿Entiendes esa palabra? Abrumado dentro de mí. ¿Qué hizo él? Versículo 1, clamé al Señor. Versículo 2, derramé mi queja delante del Señor. Versículo 5, clamé a ti. Él derramó su corazón ante Dios. La segunda cosa que hizo, corrió hacia Dios. Versículo 5, tú eres mi refugio. Cuando la desesperación llegue a tu vida, ¿a quién acudirás? Cuando David estaba en el pozo de la prueba, él mismo sabía a quién ir. ¿A quién debemos acudir en tiempos de pruebas? Tengo otra pregunta para ti. ¿A quién debes acudir en tiempos de tragedia? Permítanme ilustrar eso con un ejemplo del Antiguo Testamento, por ejemplo, Job. Job era un tipo del que diríamos que tuvo prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. La vida era buena para Job. ¿Y sabes lo que pasó? Está desayunando un día con su esposa. Está planificando su día. Es un genio organizado. Sabe cómo tener éxito. Y comienza ese día, de repente, con la prueba. Pero su prueba se convirtió en tragedia. Déjame explicar. Los sabeos atacaron. Recibió la noticia. Los bueyes fueron destruidos y también los sirvientes. La Biblia dice que de repente las ovejas fueron destruidas y todos los siervos de las ovejas. Entonces vinieron los caldeos, se llevaron los camellos y mataron a los sirvientes. Oye, básicamente su sustento está siendo destruido, ¿correcto? Pruebas. Pero las pruebas de Job se convirtieron en tragedia. Un gran viento vino y lamentablemente mató a todos sus hijos e hijas. Verás, fue entonces cuando las pruebas tocaron fondo con la tragedia, en ese momento. Mi esposa y yo hemos tenido muchas pruebas en nuestra vida, muchas. ¿Sabes lo que hicimos? Nos aferramos a las promesas de Dios, nos aferramos a ellas. En 1 de Pedro 1, verso 7 dice, y espero que lo creas,
ya que la prueba de vuestra fe, siendo mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallado en alabanza, honor y gloria en la manifestación de Jesucristo. Espero lo creas. En tiempos de prueba, recurres a versículos. O Santiago 1, versículos 2 y 3. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué estaría feliz cuando llegan las pruebas? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero cuando tu pareja muere, o tus hijos mueren, o un padre muere. Me contagié de COVID unas 5 semanas antes de la muerte de mi esposa. Hombre, yo la había cuidado y amado. Estaba exhausto, pero sigues adelante con lo que te queda. No piensas en ti mismo. Me contagié de COVID y estuve en cuarentena en el sótano. Mi hija es enfermera y la hermana de Joy estaba allí desde Goldsboro, Carolina del Norte, y cuidaron de mi esposa, y efectivamente, ella también terminó contagiándose de COVID. Tragedias, pruebas y desafíos. Y de repente Joy terminó en el hospital. El doctor dijo, oye, Brent, entra. Llévala en silla de ruedas al hospital. No me dijo que me quedara, pero me lo insinuó. Ya sabes cómo son los doctores. Y lo hice. Me reprendieron. La jefa de enfermeras entra y me reprende. No sé quién te crees que eres, me dijo. La llevé a casa. Gracias a Dios. Fue un milagro que pudimos llevarla a casa. Pero incluso cuando sabes que va a suceder, nunca estás preparado para perder a tu pareja. No hay prueba que haya tenido que siquiera se acerque en absoluto. Viví en nuestra cama con ella durante 2 semanas. Me quedé allí día y noche, levantándome para servir o hacer lo que fuera, feliz de hacerlo. No sé si has oído hablar de la familia Collingsworth, pero no viven lejos, a 45 minutos de nuestra iglesia, y viajan por todo el país y generalmente están fuera. Me llamaron el miércoles 13 de octubre y Kim dijo, Brent, ¿cómo está Joy? Dije, no está bien, no está bien. ¿Hay algo que podamos hacer? Bueno, te dije, a Joy le encanta la música. Y dije en broma, si pudieras venir y cantarle, sería genial. Ella dijo, acabamos de llegar a casa. Ella dijo, haré una llamada y veré si podemos ir. Unos 15 minutos después dijo, estaremos allí en 1 hora. En nuestro dormitorio todos se reunieron y cantaron juntos alegremente. Aproximadamente 6 horas después, eran las 2 de la mañana y no podía conciliar el sueño. Me dolía el estómago. Me levanté de la cama y bajé a la cocina para conseguir galletas o algo para comer. Y estuve allí abajo durante unos 10 minutos y nunca olvidaré haber orado la oración más intensa que he orado en mi vida. Puse mi cabeza sobre el mostrador y dije, Señor, no dejes que sufra más. Volví al dormitorio. Nunca lo olvidaré porque le daba la espalda. Y estuve así durante unos 2 minutos y luego pensé, hombre, no puedes hacer eso. Y me di la vuelta para mirarla. 5 o 10 minutos después hubo un cambio en su respiración. Tengo 3 hijas. Todas son adultas, casadas con hijos. Habían puesto colchones individuales.
Tenemos un dormitorio grande y habían puesto 3 colchones en el dormitorio y durmieron allí durante 10 días. Dije, chicas, por favor, intenté despertarlas. Finalmente las desperté y llegaron al lado de la cama. Hubo aproximadamente 2 respiraciones y mi esposa se fue. Una tragedia. Luego escuchar a tu nieta de 8 años preguntar de repente en el coche mientras llora. Y mi hija entró y dijo, papá, ¿puedes decirle algo a Zoe, por favor? Y salí y me senté a su lado en el coche mientras ella lloraba un poco más. Y dijo, ¿por qué tiene que morir abuelita? Bueno, ¿cómo le respondes eso a una niña de 8 años? Traté de pensar en algo pastoral para decir. Dije, porque Dios la quiere. Su respuesta inmediata fue, pero nosotros también. Sí, nosotros también. O escuchar a tu pequeño nieto de 4 años decir, quiero enfermarme para poder ir al cielo a ver a la abuela. ¿A quién acudes? Alguien me dijo, pastor, usted nunca podría desviarse. Quiero decirles que estoy muy contento de ser suficientemente inteligente como para saber que eso está muy lejos de la verdad. Cualquiera puede desviarse. Solo pregúntale a Pedro. Solo unas horas antes. Jesús iba a morir. Pedro dijo, moriré contigo, Señor, moriré contigo. Ahora está negando que siquiera conoce a Jesús y luego ve a Jesús morir en esa cruz. Quiero decir, piensa en cómo fue visualizarlo y verlo. ¿Y sabes lo que hizo Pedro, verdad? Corrió en la dirección equivocada. Vamos, no seamos demasiado duros con él. Pedro había renunciado a su vida, ciudad natal, cultura y negocio para seguir a Cristo. Y Jesús ahora está siendo llevado por los enemigos. Y Pedro dice, no tengo ni idea de quién es ese tipo. Empeora la situación. Después de ver a Jesús en la cruz, un tiempo de muerte y desesperación, Pedro vuelve a su vida anterior. Él vuelve a la pesca. ¿Podría pasarme? ¿Podría ser posible? ¿Podría pasarte a ti también? Sí, puede ser. ¿Sabes por qué es mejor que corramos hacia Jesús? Porque aunque no obtengo todas las respuestas que quiero, obtengo suficientes respuestas. Respuestas como nos entristecemos, pero no como aquellos que no tienen esperanza. O una respuesta como en el capítulo 26 de Juan, donde dice, el que vive y cree en mí, nunca morirá. ¿Verdad? O en el capítulo 7 de Hechos, cuando Esteban está siendo apedreado y muriendo, él clama las palabras y luego muere, y la Biblia dice que se durmió. Hermanos, cuando la tragedia golpea la puerta de tu alma, más vale que sepas a quién acudir. Y que sepas a dónde ir. Por cierto, Dios sabe todo sobre el dolor, ¿verdad? Dios, el Padre, observó con tristeza cómo su propio Hijo moría lentamente en una cruz para que mi querida esposa Joy pudiera vivir una vida llena de esperanza. ¿A quién acudirás en tiempos de pruebas? ¿A quién acudirás en tiempos de tragedia? Tengo otra pregunta. ¿A quién acudirás en este caso en tiempos de tentación? Verán, todos aquí
cada uno de nosotros, en el balcón, en el piso principal, viendo en línea. Si ustedes hacen eso, todos sabemos lo que es ser tentado. Primera de Corintios 10:13 dice: hay tantas tentaciones comunes con las que todos nos identificamos, ¿verdad? El amor al dinero, orgullo, celos, envidia, ira, lujuria, ego. Todos sabemos cómo es eso. Sabemos lo que es ser tentado, ¿verdad? Cuando seas tentado, ¿a quién acudirás? ¿Sabes lo que hace mucha gente? Tu pastor lo sabe muy bien. Muchas personas que conocen a Jesucristo como su Salvador corren hacia sus amigos, especialmente a los amigos que les van a dar las respuestas que quieren. O lo reflexionan ellos mismos. Pero en tiempos de tentación, tú y yo sabemos a dónde debemos correr, ¿verdad? Déjame preguntarte esto: ¿qué hay de la tentación de la duda? En realidad, puede ser bastante fácil ceder a la tentación de la duda cuando estás en un momento de desesperación. Juan el Bautista lo hizo. Nadie nunca habla de ello porque actuamos como si lo tenemos todo bajo control. Nunca dudamos, pero Juan el Bautista lo hizo. El precursor de Jesús. ¿Puedes imaginarte eso? Miles de personas oyendo sus sermones sobre el arrepentimiento. Y tuvo que decir: oh, es Jesús quien debe crecer y yo debo disminuir. Juan el Bautista lo dijo. Pero ¿sabes cómo terminó? En prisión. ¿Sabes qué hizo al terminar en prisión? Terminó teniendo que enviar a sus amigos a Jesús y preguntarle a Jesús: ¿eres realmente el Cristo? Jesús les dijo que le dijeran a Juan el Bautista: recuerda, puedo decirte cuando llegues a las profundidades de la desesperación, recuerdes lo que Dios ha hecho, recuerda quién has sido, recuerda el pasado. Elías lo hizo, tuvo momentos de duda, vio a Dios obrar de forma asombrosa. Fue Elías, a través del poder de Dios, quien resucitó a un niño de la muerte. Fue Elías quien tuvo el milagro de la comida con la viuda en Sarepta. Fue Elías quien literalmente oró para que descendiera fuego del cielo con el poder de Dios. Pero algo sucedió. ¿Saben qué pasó? Se deprimió, se desanimó, se llenó de desesperación. Jezabel dijo con determinación que tendría a Elías muerto en un plazo máximo de 24 horas, sin importar las circunstancias. Pero él es Elías, quien de verdad hizo descender fuego del cielo. Él es Elías, quien resucitó a un niño de la muerte con el gran y poderoso poder de Dios. Él es Elías, el que tenía tanto poder con Dios. Jezabel dijo: serás un hombre muerto en 24 horas. ¿Recuerdas lo que pasó? Corrió a una cueva. Y Dios terminó encontrándose con él allí después de un tiempo, y Dios le hizo una pregunta. Le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Interpretación. Elías, ¿a quién acudirás cuando te sientas tentado a rendirte? ¿Realmente crees que tu ser querido, en serio, de verdad, cuando cierran los ojos, a veces te cuesta creer que realmente dejan de existir? ¿O crees que un día, y puede ser pronto, gracias a Dios, los volverás a ver en un lugar donde no hay absolutamente más tristeza,
más dolor, más cicatrices, más sufrimiento, que realmente están en casa con Jesucristo y vivos en Jesús. Santos de Dios, que elijamos creer con firmeza y devoción. Como Job, ¿qué dijo él en su momento de mayor prueba y sufrimiento? Aunque me mate, en él confiaré, manteniendo siempre la fe y la esperanza en su bondad. Primera de Pedro 1, versículo 3 dice que tenemos una esperanza viva. ¿No te encanta eso? Una esperanza viva. ¿Cómo? ¿Cómo puedo tener una esperanza viva? A través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Por eso leo Primera de Corintios capítulo 15 con bastante frecuencia y con regularidad. Segunda de Corintios capítulo 5 dice, ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Ahora, en Romanos capítulo 10 dice algo que me enseña. Me aseguro de entender lo que tiene que decir el capítulo 10 de Romanos. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiero escuchar más. Quiero decirte que estos últimos 2 años han sido muy duros para mí, llenos de desafíos y momentos complicados. Pruebas y desafíos, tragedia, un tipo diferente de tentación. ¿Quieres saber qué he hecho? Lo mismo que siempre hice. Leer mi Biblia. Me aseguré de acampar con Jesús, Moisés, David, Job y Habacuc. ¿Quieres saber por qué? Algunos en mi iglesia dijeron, sí, sé por qué lees tu Biblia, porque realmente eres muy fuerte. No, mi respuesta fue, no, lo leo porque soy realmente muy débil. En realidad, muy débil. Necesito más fuerza, más ayuda, más consuelo. Necesito más fe. Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Mira, en esos momentos de duelo, tristeza y soledad, cuando estoy solo, a menudo lo estoy, trabajo mucho. Pero te voy a decir, puedes irte a casa a las 8 de la noche y aún estarás solo durante horas. Puedes meterte en tu cama y estás solo cada noche. Entonces, ¿a quién debo acudir? ¿A quién debo acudir cuando Satanás me tienta y dice, nunca saldrás de esta situación tan difícil, en esta situación tan complicada? ¿A quién debo acudir cuando Satanás me tienta y dice, tus buenos días y tus buenos tiempos se han acabado? ¿A quién debo acudir? Cuando Satanás susurra en mi oído, tu dolor nunca se detendrá, tu dolor nunca cesará, tu dolor nunca se aliviará y tu soledad durará para siempre y siempre. ¿Puedo decirte algo? Tengo una decisión que tomar. Escuchar el susurro de Satanás o creer en la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Porque Dios dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Dios dice, mi gracia es suficiente para ti. Dios dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Casi me habían consumido, dijo el salmista, pero olvidé y no abandoné tus preceptos. ¿Puedo decirte algo por un momento, por si estás ahí o estarás ahí? ¿Puedo decirte algo? La pena absoluta y el dolor agonizante pueden coexistir con la esperanza, la fe y la paz. Porque solía pensar, no, si tienes fe y paz, entonces de repente eliminará el dolor. No, te lo digo por experiencia, puedes tener ambos al mismo tiempo. Oye, una cosa más. ¿A quién acudirás en tiempos de triunfo, en momentos de gran éxito y alegría?
Creo, honestamente, que probablemente hay más personas que realmente han caído en sus tiempos de triunfo que en sus tiempos de pruebas. Rápidamente, David en tiempos de pruebas y tragedias, ¿a dónde corría? Vivió en esos tiempos de pruebas reales. ¿A quién acudió? ¿A dónde corrió? A la palabra de Dios. ¿A dónde fue? Escribió los salmos. Cuando David estaba en las pruebas, hombre, realmente necesitaba mucho a Dios. Pero de repente David termina en tiempos de triunfo. La vida es buena, está en el trono. Hay paz en la tierra, más o menos, en general. Y cuando todo iba verdaderamente bien, en su momento de triunfo, ¿a dónde corrió? A Betsabé. Ojalá hubiera traído un libro en el que mi esposa escribió en su diario hasta que ya no pudo escribir más. Uno de los versículos que ella anotó, ella escribió las palabras, cuando estaba muriendo, dijo, fue bueno que fuera afligida para que pudiera aprender tus caminos. Vaya. Amigo, si David realmente hubiera ido a Dios en su palacio, como fue a Dios cuando vivía en las cuevas, las cosas habrían sido muy diferentes para él. Nunca habríamos oído hablar de una mujer llamada Betsabé. Nunca habríamos oído hablar de un hombre llamado Urías. ¿Sabes que Eclesiastés dice en el capítulo 7 que es mejor ir a un funeral que a una fiesta? Y es como, no me parece mejor. ¿A ti sí? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque en un funeral tomamos la vida muy en serio. En una fiesta es más frívolo. Para algunos de ustedes aquí hoy lo saben, la vida va muy bien. No están enfrentando pruebas en este momento. La vida va muy bien. Y como va muy bien, en veces estamos tentados a no necesitar tanto a Dios. No depender tanto de Dios. Ni tener hambre y sed de Él en absoluto, ni un poco. Cuando vamos a Dios en alegría, como cuando el Señor alimentó a la gente con el almuerzo de un niño, ¿no deberíamos también ir a Dios en desesperación? En resumen, oye, escucha, si te deshaces de Dios todavía tendrás tormentas. Enfermedad y salud. Y el mal todavía existe. Jesús dijo a los pocos seguidores que quedaban, ¿también ustedes quieren irse? Y Pedro realmente dijo algo profundo. Señor, ¿a quién iremos? Diré yo con Pedro, Señor, ¿a quién iré? Porque tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Amigo, te digo hoy, entrega tu dolor a Jesús y entrega tu corazón entero a Jesús. Padre, te pido y oro para que hables a nuestras vidas a través de esta palabra. Y Señor, oro para que estés con aquellos que están aquí hoy y que están sufriendo. Dios, les darías tu asombrosa esperanza y tu ayuda a través de tu palabra. Y oro por aquellos que no te conocen como Salvador, para que puedan ver que tú eres la respuesta a toda nuestra vida, sin importar lo que la vida nos depare. En Jesús oramos.